Muy bien, Martín, ya estamos llegando al final de nuestro estudio del libro de Mateo. Qué lindo, ¿no? Tantas cosas que aprendemos y bueno, nos quedan los últimos 3 versículos para considerar. Así que, ¿querés leerlos vos? Dale. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. Amén, ¿no? ¿Cuántas cosas en tan poquito texto, pero cuánto que dice? Y a mí me llamó la atención la repetición de una palabra que es todo o todas a lo largo de esos versículos, y la busqué en el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de Baim para ver si tiene algún significado especial. Y bueno, la palabra griega que se utilizó en la escritura de la Biblia es paz. Paz con S, ¿no? Con S. Con S, paz. Y dice, significa radicalmente todo. O sea que no hay mucha vuelta, ¿no? Todo es todo. Y vemos, ¿no? Toda autoridad, todos los días, todas las naciones, ¿no? Qué importante el mandato, y uno se pregunta lo que habrá estado pensando Jesús al decirle eso a sus apóstoles, y nos ponemos del lado de los apóstoles por ahí, escuchando a Jesús decirle estas últimas palabras, ya como casi una despedida. Y bueno, no sé qué te parece a vos. ¿Qué reflexión nos deja, verdad? Porque después de leer todo esto, Carlitos, uno reflexionando y buscando, encontré algo muy importante que te lo quería leer antes de irnos. Y dice que lo que leemos aquí es la última directiva personal de Jesús a los discípulos, poco antes de él ascender e irse, ¿verdad?, al cielo. Este mandamiento tiene un gran significado para todos los seguidores de Jesucristo, ya que llama a cada cristiano a propagar las buenas nuevas. Los creyentes que obedecen esta orden cambian su vida espiritual para siempre, y Jesús bendice sus esfuerzos porque están buscando a obedecerle. Un discípulo de Cristo es un creyente que vive una vida de identificación consciente y constante con Cristo en su vida. Muerte y resurrección, es decir, es un comportamiento, actitud, motivo, propósito, realizando completamente absoluta propiedad de Cristo de su vida y deleitándose en el señorío de Cristo. Un discípulo vive por los recursos de Cristo que mora en nosotros, acuerdo a su propósito para fin principal de glorificar a su Señor y Salvador. ¡Wow! ¿Verdad? Y mira cómo termina, Carlitos, y esto es algo que, como vos dijiste recién, todo es todo, ¿verdad? Como discípulo de Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, se puede difundir la buena nueva a un vecino, un compañero de trabajo o alguien en la escuela. Podemos estar compartiendo con todos los niños menos afortunados por la calle o en una ciudad de muchos kilómetros a la distancia, donde quiera que vayamos. Todos los discípulos fieles de Cristo estamos obligados a obediencia, de compartir el Evangelio como creyentes en Cristo Jesús. Estamos llamados a ir a donde sea para compartir su amor y su regalo de salvación con todos los que entramos en contacto, sabiendo que Cristo está de nuestra parte para ser discípulos de todas las naciones. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Yo pensaba, cuando analizábamos el ministerio de Jesús, él abarcó una zona que podríamos decir 200, 300, máximo 400 kilómetros, abarcó la predicación que él hizo del Evangelio, junto con sus discípulos, sus apóstoles, y ahora decirles a ellos que desde ahí tenían que ir a todas las naciones, a todo el mundo. Para ellos sería un desafío casi impensado,
Totalmente. Porque uno se imagina, ¿no? Un lugar pequeño, como fue el territorio que ellos recorrieron caminando en esa época, y ahora pensar en que eso se tendría que llevar a todas las naciones del mundo era algo muy grande para ellos, y bueno, lo sigue siendo aún hasta para nosotros hoy. Pero me quedo con las frases finales, ¿no? Como termina diciendo Jesucristo ahí, ¿no? Que se lo dijo a ellos y nos dice a nosotros también, ¿no? Aquí, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Qué garantía y qué paz nos da eso, saber que el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén, ¿no? Bueno, sigamos avanzando en esto y vamos a ver algo más. A ver qué viene. Bueno, buenos días a todos. Y contento de verlos a todos juntos de frente, porque cuando uno se saluda por ahí uno a otro y saluda dos veces a otro, cuando a veces nos equivocamos o dejamos de saludar a otro. En esta semana principalmente estos textos me empezaron a traer a la memoria muchísimas cosas que están escritas y empezaron a tomar inclusive mayor relevancia y me llevaron a profundizar también en las palabras de Jesús. Si bien ellas son palabras eternas y palabra viva, que es por eso que nosotros vamos una y otra vez al mismo texto y al mismo libro, y siempre hay una frescura, y siempre hay un mensaje distinto. Por eso no aburre el leer la Biblia, y es bueno venir con esa actitud. Yo digo que es como un limón, siempre hay una gotita más, siempre. Y bueno, mi esposa, que es económica por excelencia, no tira cáscaras, porque cuando ella ya no puede más, a ver, apretalo vos. Y en estos, no esta semana sola precisamente, pero viene de un tiempito atrás en este año, la pugna y la lucha de poderes está impactando al mundo, está llamando la atención de la humanidad y todos estamos pensando la que se viene y en cualquier momento. Y no hace falta los medios que siempre procuran o exagerar o a veces minimizar las cosas, porque como quieren controlar a la humanidad, entonces ellos juegan de esa manera. Ahora parece, creo que ayer leía, en el escenario bélico, que nunca faltó, pero ahora sumándose a lo que está ocurriendo en la península coreana y el Japón y China y otros, aparece Israel. Y lo curioso que ellos mismos dicen, queremos demostrarle a Rusia, a Estados Unidos, quiénes somos, que podemos, y así están, y sabemos, y lo mismo a Irán, y lo mismo a otros, y ahí están, y ahí estamos nosotros como en un espectáculo circense, esperando ver cuál es el primer león que sale. Pero ya están, estando ahí, ya están devorando la paz, el sueño de muchos, están devorando el dinero que necesitan los pobres que no lo reciben para comer. Si un día pararan simplemente de actividades bélicas, estarían alimentando a todos los pobres. Si un día pararan. ¿Por qué? Porque los costos del mantenimiento de las armas y de los movimientos bélicos son tremendos, escapan. Yo de tantos ceros no sé pronunciar las cifras. Escapan a nuestro control, pero ahí está. ¿Y cuál es la ambición? La ambición de poder, de apoderarse de tierras
de apoderarse de individuos, de apoderarse de armamentos. ¿Qué pasó al final de la Segunda Guerra Mundial? Ahí tenemos 3 hombres sentados, uno ahí con su toscano y otros 2 repartiéndose el mundo, cobrándose el costo de las guerras y dividiéndose partes a antojo personal, resulte lo que resulte, sin importar si a la gente que allí vive y en otros lados le importaba, pero había poder y se quería más poder y dominio. Cuando el Señor Jesús les habló y les dijo que vayan por todo el mundo, no era este mundo. Sí, era así circular, pero había una sola bandera en aquel tiempo política, que ¿cuál era? ¿Qué bandera? La de Roma, ni siquiera Italia, pero el Imperio Romano, esa bandera. Pero había otra bandera espiritual, que era ¿qué? Que el Señor Jesús mismo lo dijo, y Pablo, el mundo entero está bajo el maligno. Esa bandera que el maligno, en un sentido, recibió. No que le robó a Dios, no, el maligno no le sacó nada a Dios, ni autoridad para eso tiene, pero sí recibió esa bandera y ese estandarte de parte de aquel que de Dios había recibido la mayordomía del mundo, que era el mismo hombre y la mujer. A ellos le fue dada la autoridad sobre el mundo natural, se lo entregaron. Y de ahí en adelante comenzó el control de la humanidad y con todas las extensiones y contaminaciones que eso trajo. Hace 2000 años aparece aquel que estaba profetizado que un día vendría y le quitaría esa autoridad al enemigo, nuestro Señor Jesucristo. Y él comienza su plan. Antes lo había procurado a través de Israel. Israel falló. No se comportó como aquel siervo de Dios que estaba también profetizado y que se dice en la Escritura que era el que restauraría el reino de Dios. Pero ahí, hace 2000 años, comienza la predicación de Juan y de Jesús, que decía cómo el reino de Dios se ha acercado. La connotación de ese mensaje, de esas palabras, no tiene límites. Toda una humanidad, y ya habían pasado por tremendas guerras, nosotros las estudiamos en el colegio, en la universidad, a mí me apasionaba siempre leer y ver cuál era la actividad demoníaca y diabólica, y lean si no en Primera, Segunda Crónicas y Reyes, y la pugna de poderes. Ustedes saben que hay una ciudad principalmente y que es la ciudad de Dios, Jerusalén. Está edificada la actual Jerusalén por sobre 20 metros de escombros de la original. Y si ustedes leen y leen historia, constantes ejércitos avasallando, y principalmente siempre ha sido el foco porque es la ciudad del gran rey. Y no es extraño que todos los reyes hayan querido controlarla y que esté en el foco, en la profecía y de los reyes de este mundo, asentarse allí y de ahí controlar a la humanidad. Ahora el Señor Jesús vino y preparó un grupo de soldados porque Él lo quiso hacer a su manera, no lo quiso hacer por medio del poder de las armas como lo quieren hacer los hombres. El Señor siempre quiso contrastar con los poderes humanos. Miren, yo estuve, hace 2 años, creo que fue hace 2 años, en Moscú, cuando se celebró el mismo día, el día anterior, el día de los preparativos que se celebraba los 70 años del triunfo de los aliados
en la Segunda Guerra Mundial. Fue impresionante, estábamos con Estela ahí en la Plaza Roja, frente al Kremlin, y mirábamos el despliegue, porque ellos querían desplegar sus modernos armamentos, y ahí vinieron y veía cómo bajaban de los trailers lo que le denominan hasta hoy un tanque que lo llaman indestructible, que ellos aseguran no hay misil, no hay bomba que lo pueda detener, y que de cualquier forma se reincorpora y continúa. Bueno, realmente un monstruo de la tecnología. Y ahí haciendo alarde y demostración, como lo hace ahora el, no sé cómo llamarle, si emperador o como el de Corea del Norte, también demostrando, y creo que hace 3 días viene entonces, no Corea del Sur, sino otro, mostrando otro misil que tiene capacidad para, al ser activado, larga 3 ojivas nucleares, ya no una. O sea, hay una carrera, hay una sed de control, y todo esto habla mucho de todos los. Yo estuve leyendo ahí en Apocalipsis y hay muchas cositas, porque no es el estudio para hoy, que hay que volver a leer y mirar cómo 2000 años atrás, Juan, mirando como en una pantalla gigante los sucesos futuros, él describía con palabras, con terminología, con ejemplos que él conocía en aquel tiempo, pero cuál sería el cuadro de situación. Ahora, durante 3 años, y hemos leído este texto, el Señor prepara a los suyos. Y pensemos, y yo les pido que vuelvan a leer las Escrituras, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Él los preparó justamente para el establecimiento del reino. Juan el Bautista dice, el reino se ha acercado, aquí viene. Y el Señor Jesús los empieza a preparar para la guerra. Durante 3 años los prepara. Ahora, ¿cuál era el pertrecho? ¿Y cuáles eran las armas? Ellos tuvieron la capacidad de, aunque por momentos no lo vislumbraban y parecían no entender, pero ellos empezaron a ver todo el poder y el armamento y la estrategia de Jesús para derrotar al enemigo, como dice la Escritura, que Él vino para deshacer las obras del diablo y que Él vino para hacer libre a la humanidad. Miremos así, ¿saben por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Si no lo miramos así, vamos a vivir en la pavada como iglesia. Y no estoy ofendiendo a ninguna iglesia, porque así nos habla Juan. Y nos dice en Apocalipsis, en los primeros capítulos, que algunos empezaron a vivir como no iglesia al punto que el Señor le dice, te voy a quitar del lugar donde tenés que estar. Entonces me pregunto individualmente como iglesia, me pregunto como grupo, como iglesia, me pregunto como iglesia evangélica. ¿Estamos a la altura de la iglesia guerrera que el Señor vino a preparar? Y ahora yo les voy a mostrar, luego de escuchar un texto bíblico que nos va a leer Carlos, vamos a ver rápidamente qué pasó durante los primeros siglos de la era cristiana. Ustedes saben que nosotros hemos vivido durante la era cristiana sometidos a poderes de las tinieblas. Inclusive me corrigen si estoy equivocado, fueron como 1100 años de dominio musulmán, islámico, ¿verdad? En España, 8 siglos. Bueno, y otros lugares que se han extendido, pero siglos viviendo bajo dominio musulmán y donde ahí no se podía proclamar a Cristo. Piensen, siglos, y nosotros ahora, porque estamos en otro ambiente, pero que en muchos sectores de la humanidad y para muchas personas es un ambiente falso, es una falsa cristiandad como vivieron las primeras iglesias del primer siglo. ¿Dices el nombre? ¿Tienes el nombre de qué? ¿Vives?
y está muerto. Iglesias muertas, palabras del apóstol Juan, mensaje del Señor a los responsables de la iglesia. Tenés el nombre de que vivís y sos un muerto espiritual. Por favor, ese texto, Carlos. Apocalipsis 11, del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, y que eras, y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Eso es simplemente, en pocas palabras, qué es lo que está ocurriendo. Y estas son palabras de cosas que van a suceder pronto. Y piensen ustedes, ¿por qué será? Al menos yo no lo hice con ninguno, lo mencioné simplemente, pero ¿por qué será que ante todos estos fenómenos y estas catástrofes que estuvimos viviendo, donde muertos y muertos que parece que lamentablemente nos acostumbramos a que mueran familias enteras, como dos hermanitos que se mencionaron, no sé si los vieron ustedes, que murieron abrazados? Nos acostumbramos al odio, a la muerte y a todo como diciendo es una cosa que sucede y sucederá todos los días, pero no, porque el tiempo llegó de que esto se acabe. Y eso es evangelio. Se termina la época para los que destruyen la tierra, para los que contaminan, y eso no vendrá por la ONU, ni vendrá con o sin la anuencia de Trump o de quien sea, que se adhiera o que no se adhiera, que ponga o no ponga millones. Esto viene porque Dios le pone un punto final. Y nosotros tenemos que estar preparados de forma que podamos seguir siendo quienes transmiten la palabra profética del Señor. Y piensen, ¿cuánto aproveché estas semanas para comunicar esto que es evangelio? Porque la profecía es evangelio. Lo que está por venir es evangelio. Evangelio no se reduce a las palabras que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, sino evangelio es salvación y liberación e incluye tremendas cosas. El Señor Jesús durante esos 3 años los preparó y los equipó. Y es bueno que nosotros lo leamos con ojos de capacitación para ver todo lo que Jesús hizo y cómo lo fue preparando y cómo eso se aplica para nuestra proclamación del Evangelio y la comunicación del reino de Dios. El Señor dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Y vamos a ver ahora rapidito en las diapositivas sobre el reino de Dios, en qué ellos podían verlo y cómo nosotros podemos
como iglesia, permitir que se despliegue el poder del reino entre nosotros. Vamos a ver si se ve, porque acá soy yo el que tengo que tocar acá. Pero claro, yo le digo acá se me... A ver. De allá, bueno, dale. Bueno, perfecto, vamos. Nosotros vamos a ver una lista del poder de Jesús desplegado mientras Él vivía, y dice que Él nos dio de su poder. Y en la medida que Él usa a su iglesia como ser, podemos ver ese primer milagro en Caná de Galilea, luego cuando el Señor demuestra su poder sobre el demonio, al curarlo, al sanar a la suegra de Pedro. Algunos dicen que fue un tremendo error, pero sigamos. Muchos que fueron también sanados por la tarde, el milagro de la multiplicación de los peces, de los panes, que no tenemos que mirarlo como algo que ocurrió, sino cuántas veces, hay cuántas personas, como ahora mismo en Puerto Rico, sin comida, en otras islas, con hambre. ¿Cómo podemos nosotros decir, Señor, lo hiciste, Señor, te pido por esto, por el otro? Las sanidades. Yo recuerdo, tengo un hermano 2 años mayor que yo. Estábamos comenzando una obra misionera acá en la provincia de Entre Ríos, que fue el primer trabajo que hicimos. Y al poquitos años, no recuerdo cuántos, vos me acordás, cuando él tiene el problema de ese cáncer, me llama el médico que lo vio, que era amigo mío también, dice, Omar, acá esto es fulminante, movete, es un melanoma maligno, ha hecho la biopsia ahí en Puígar, y él la llevó, la muestra, y dice, Omar, esto no hay tiempo, algo que se pueda hacer tiene que ser hecho ya. Y bueno, y fuimos al Rofo ahí a Buenos Aires, y claro, ahí vinieron ya con los dólares que salía una cirugía de ese tipo, y nosotros no teníamos, pero teníamos el recurso. A veces nos pasa, nos corresponde, os toca eso, que el Señor saca, ¿sí? Gracias. Que el Señor toque y nos muestre que nuestras reservas humanas, anímicas, humanas, no están disponibles, no hay, para que volvamos a los pies del Señor y confiemos en la gracia que está disponible. Y recuerdo que fue la primera vez que yo convoqué era un lindo grupo de creyentes, los primeros convertidos ahí, ninguno habíamos tenido experiencia antes, ni yo, y decir, bueno, vamos a reunirnos en ayuno y orar por un milagro, y así claramente, y pedirle a los demás. Inclusive lo precisábamos nosotros como siervos de Dios, y antes yo había hablado con mi hermano Omar, Juan, ¿lo crees? ¿Podemos? Sí, vamos a creerlo. Y lo hicimos y ayunamos antes nosotros, y después convocamos a la iglesia un domingo y estuvimos reunidos en ayuno todo un domingo, ahí en el mismo templo. Y Juan, mi hermano, dice, Señor, te pido para que pueda ver mis hijos. ¿Quién tenía a Ginés y a Solange, no? Bueno, vamos a decir una vez. Y el Señor lo hizo. Él fue a los pocos días nuevamente ahí a Puígar, y otra vez le sacaron un cachete, como se dice, y le hicieron biopsia. Y dice, mira, dice, yo sé que vos sos pastor, yo también soy creyente, le dijo, esto únicamente a nosotros nos ocurre. La biopsia da señal de una cicatriz anterior, de una cirugía anterior. No. Y así pasaron estos 40 años. Yo no salgo a predicar ni somos predicadores de milagros, porque nosotros somos predicadores del reino, pero cuando ocurren cosas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, todas estas cosas son para que nosotros sepamos cuál... Claro, siempre, ¿no? ¿Está? ¿Aprieto?
Cuando ocurren estas cosas, y esto es la conformación del reino de Dios, estas son las armas con que contamos, es para que nosotros encontremos, y ahí por el Espíritu nos va a decir, acordate que el rey ha hecho esto, y te deja. Y ahí entonces aparecen las circunstancias, y según es donde nosotros nos apoderamos de esa promesa, y vamos adelante. Y aquí tenemos, vamos a seguir leyendo la próxima, porque hay varias que quiero que vean. Entonces, todo esto era un despliegue de actividad mesiánica, de actividad de reino durante, imagínense, 3 años. Ellos expuestos a estas cosas. Yo el otro día pensaba, la semana cuando veía yo, no sé si yo habría soportado de llegar a la noche con todo lo que había visto en el Señor Jesús, y no meramente cuando los demonios se manifestaban, como se utiliza ahora la palabra, o el endemoniado gadareno lo hizo, y todas esas cosas. Yo no sé, porque yo soy muy sensible y a veces por la noche sigo viviendo lo del día, pero eran cosas tremendas. ¿Pero qué eran? Todas eran distintas armas y distintos procedimientos del rey. Y los iba preparando. Esa fue la escuela bíblica, teológica, misionológica, a la cual el Señor Jesús los expuso y los preparó, porque después les tocaría a ellos. ¿Hay una más, por favor? Y aquí tenemos otras manifestaciones. Y Lucas mismo dice, hizo muchas otras cosas el Señor. Esto es muestra gratis, pero al cual nosotros, eso es como yo siempre digo, es una enciclopedia a la cual nosotros tenemos que recurrir. Así, la enciclopedia, ¿cuándo se va? Cuando justamente uno quiere, a ver, ¿hay algo sobre esto? ¿O qué quiere decir esto? Entonces, cuando nosotros tenemos que dilucidar o a ver qué dice el Señor sobre esto y qué recurso tengo para entender esto, para aplicar, entonces voy, hay otra más, a la vida del Señor, y entonces me fijo qué es a lo cual Él se expuso, inclusive Él adrede, como solo leo acá lo de la higuera. El Señor lo hizo a propósito, porque que los mande a buscar higos cuando no era época, ellos le hubiesen dicho, Señor, qué ridículo que eres, pero no, Él le quiso ahí enseñar otra cosa. Y que ellos no solamente maldiciendo una higuera podían hacer que se seque, sino que ellos podían hacer mucho más. O sea, constantemente enseñándoles. Entonces, el Hijo de Dios, la hija de Dios, que profundiza en la Escritura, encontrará siempre palabra del reino de los cielos para nosotros, y que funcionan más que cualquier palabra de cualquier profesional, médico, las palabras del mundo, cómo está, cómo no está, cuál es la situación. Creo que hay otra. Bien, estas son las 3 últimas, pero también que completan, y son algunas, eso es una muestra gratis de todo. A eso se dedicó el Señor. Por eso que es bueno profundizar las Escrituras y entender qué dice para que eso constituya la riqueza del reino y la riqueza de los que conformamos el reino, y que funciona. Recuerdo que mi hermano, que fue mi mentor y el primer pastor, cuando me convierto al principio, yo tenía 15 años, entonces me dio un consejo extraño, pero que luego entendí por qué. Me dice, mira, durante 2 años no leas otro libro que no sea la Biblia. Y yo, como estaba acostumbrado a obedecer, le hice caso. No, creo que le fallé. Leí El progreso del peregrino, un librito chiquitito, porque me interesaba una linda novelita, pero constantemente lo relacionaba, y ahí es el mismo libro
relaciona cada evento con las Escrituras. Cuando un creyente se familiariza con la voz de Dios, es fácil cuando después que descubra en otros libros religiosos donde no hay voz de Dios y sí es voz de Dios. Y es formativo y pasa a ser un recurso que constantemente la mente trae. ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Dónde está el texto? ¿Cuál es el episodio que me fortalece y que me guía en estas circunstancias? Bueno, hay 3 años de preparación, preparando su pequeño ejército, porque eran en el principio pocos. Y cuando está llegando a lo último, no es extraño que por eso la celebración de la Cena del Señor fue por ese momento. Ustedes tienen que ser parte mía y yo tengo que ser parte de ustedes. Hasta aquí llegó la preparación. Y en esas semanas, porque después tuvo 40 días hablándole, ¿de qué les hablaba? Del reino. Y les dice, yo les doy todo poder para extender este reino, no establecimiento del reino, esa palabra se la dejo para el Señor. Ustedes saben que el reino de Dios, la salvación de la humanidad, nace en el corazón y en la mente de Dios. Es lograda y ejecutada en la cruz del Calvario, su resurrección y ascensión por el Señor Jesucristo. Y es aplicada a través de la predicación por el Espíritu Santo en la vida de los que oyen. A nosotros nos queda proclamarlo. La tarea más fácil, más sencilla, pero proclamarlo, decirlo. Y justamente cuando vamos a hablar del Evangelio, hablamos de todo esto. Por eso aquel que no se familiariza con la vida y obra del Señor Jesucristo como el Evangelio necesario para la humanidad, carece de los elementos por los cuales pasa la gente. Algunos pasan por una situación, otra situación, entonces ahí tenemos nosotros la porción del Evangelio, el aspecto de la vida y obra del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo en Él para presentárselo. Nosotros no tenemos que, hay un, ¿cómo es en castellano? One is a fit all, one size fit all. No es un talle único. Nosotros no presentamos un evangelio de talle único. Cada persona, por las circunstancias que anda, necesita un aspecto del evangelio que le sea presentado, desarrollado, leerle tal cosa, a través de lo cual está. Ahora, vamos al próximo slide. Ahora, durante toda la historia del cristianismo, incluyendo la Edad Moderna, numerosos cristianos sufrieron muchas persecuciones por causa de Cristo, incluso por parte de otros cristianos, con creencias diversas. Nosotros vamos a ver qué ocurrió, ya no por otros cristianos, sino durante los casi 3 siglos, o sea, casi 300 años de la era cristiana. Vamos a ver por lo que pasaron nuestros hermanos, porque a veces nosotros estamos alejados de la realidad y estamos ignorando de lo que viene o estamos ignorando las situaciones difíciles por las cuales pasan nuestros hermanos hoy. Cada día hay un creyente que padece persecución y o muere por causa del Evangelio. Y para nosotros como que no, semana pasada no ocurrió nada en la iglesia. Porque no hay identificación, como que no son parte. Eso es una estrategia del enemigo y hace que ni oremos, hace que... Bueno, es su problema y lo está pasando allá, el día de mañana pasaremos nosotros acá. Muchos dicen que los argentinos somos como somos y que no sabemos sufrir porque nunca hemos tenido una guerra. Y a veces nosotros sí, por eso los evangélicos somos tan felices que andamos saltando y saltando. Y si nos mirarían nuestros hermanos que están en prisión y que saben que mañana van a ser ejecutados, y dirían, ¿y este loco quién es?
No sé quién se animaría a decirle, soy hermano tuyo. Vamos a ver. Ahora, los grados de persecución que ha tenido la iglesia primitiva y la cual se tiene hoy en día también y que va a ir acrecentando porque cada vez surgen reinos antagónicos contra los creyentes que vienen con diferentes tipos de aflicciones. Arrestos sin garantías, derechos públicos ninguno, encarcelamiento han sufrido, azotes, torturas, ejecución llamada martirio, ahí comienza con Esteban, impuestos suplementarios que le hacían pagar los emperadores a los mismos judíos y también a los creyentes. Bien, ahora vamos a ver el próximo porque hay diferentes formas hoy también. Ellos sufrieron persecución por parte de los judíos. Aquí vamos a ir rápido porque son bastantes, leemos allí. Los cristianos procedentes del judaísmo eran considerados como traidores. Entonces ellos por eso sufrían martirio. Vamos a seguir. Uno de ellos, ¿se acuerdan? Esteban. Y Pablo fue testigo porque justamente él había sido que salió a perseguir a otros. Después fue ejecutado. Bueno, Esteban, seguimos. Las persecuciones por parte de los romanos fueron crueles, tremendas. Vamos a seguir en otra... los primeros siglos, ahí aparecerá Nerón también, que loco que se le ocurrió, él quería una ciudad nueva, entonces le prendió fuego y acusó a los cristianos de haberla incendiado, y así fueron perseguidos los cristianos y él cumplían, porque eran así, cumplían sus caprichos. Y hoy se dan cuenta, nosotros vivimos en la era de estas personas. Cada uno lee, pero ¿cómo un presidente puede decir? ¿Cómo este otro puede decir tal cosa? Se están diciendo no meramente sandeces, sino locuras de los que piensan. Y ahí los tenemos a Erdogan por un lado y acá lo tenemos a Bashar al-Assad, como es, de Siria, y aparecen más armas químicas, están destruyendo, como dice la Escritura, los que destruyen la tierra, los que destruyen el mundo. Y así pasaron nuestros hermanos. Seguimos acá. ¿Era Domiciano? Domiciano, su persecución, otro. Y ahí principalmente utilizaban los espectáculos circenses, donde ya sea lanzaban los leones o en algunos casos perros hambrientos para que los destrocen, o si no los prendían fuegos de empiras o similares. Seguimos. Esto al año 200, también acá. Es bueno se pongan a leer, todo ahora en internet están acumulados varias de estas cosas, persecución o martirio de los primeros cristianos, y ahí aparecen los detalles y siempre hay algo particular que lo hace distinto a otro o la intención que tenían los emperadores. Seguimos. Marco Aurelio, y ya para finales del siglo XIX, con este emperador y otros, la gente empezó a respetar a los cristianos. Es interesante ver eso, que para finales, cuando ya llega al emperador Constantino, y que luego es finalmente permitido que la iglesia cristiana salga de las catacumbas, pero lo que estaba anterior a esa situación vino algunos años de empezar a no castigarlos y los respetaban. ¿Y saben por qué? ¿Qué decían? Esta gente es distinta, dice. Aguantar tanto por causa del cristianismo, dice. Eso les ganó el respeto e hizo que todo un imperio obligue a sus súbditos a hacerse cristianos, no porque amen a Cristo, sino por el testimonio de la gente, por el carácter,
porque eran distintos a todos los demás. Así que también nuestra actitud, nuestra forma de pararnos ante los conflictos, ante las situaciones de la vida, es evangelio. Como ellos después lo tomen o si quieran comerciar o negociar con Dios, pero es evangelio. Eso impacta a la humanidad incrédula. Entonces lean la historia, porque de ahí también hay recursos para ver cómo Dios ha obrado y cómo Dios se ha valido de las cosas para impactar a esta humanidad. Seguimos. Maximino, después otro, alguno más, Decio, otro que fue tremendo, las persecuciones que hacía, aquí no aparece el nombre. Esto yo lo saqué todo de ahí de una página de internet, y este es el último siglo de persecuciones, ya previo a la liberación de la iglesia de las catacumbas, y cuando luego se habla que como 10.000 fueron martirizados en esos 300 años. Ahora, ¿quién nos separará a nosotros del amor de Cristo? Pensemos, vamos a estar afligidos por tribulaciones, por angustia, por persecución, por hambre, por espada, por peligro, por desnudez. Nada. Y dice el texto, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, yo pregunto, ¿qué preparación estamos teniendo como iglesia? ¿Y qué preparación tienes en lo individual? Una es la preparación en conjunto, que los pastores se ocupan que tengamos, la palabra que nos da, los grupos pequeños y esto. Pero ustedes saben que en el diario vivir nosotros tenemos una lucha personal, lucha interior con nosotros mismos y luchas en la familia, en el trabajo, luchas con la administración de lo que tenemos y de lo que no tenemos, porque a veces es más difícil administrar lo que uno no tiene. Entonces, ahí me refiero al uso de la tarjeta. O contraer deuda, o ya te lo pagaré. Eso es la mala administración de lo que uno no tiene, porque uno tiene que atreverse a esas cosas y que después todo eso nos trae consecuencias. El Señor nos ha dado todo poder, nos da potestad, pero eso tiene que ser aplicado al diario vivir. Y pensemos entonces cómo aquellos hombres, no solamente los 12 apóstoles, sino otros más, tenían ante sus pupilas durante 3 años un despliegue de poder tremendo. ¿Y hasta dónde nos sirve eso para aplicarlo en nuestra vida, en nuestro servicio?